Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo poder reunirnos una vez más por este medio para dirigirnos a nuestro Dios en adoración, en humildad, también para alabar su bendito nombre. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, en familia, con sus esposas, con esposos, con sus hijos, unidos en familia para exaltar el nombre de nuestro Dios por medio de las oraciones, por medio de los cánticos, por medio también de escuchar su palabra. Les invito a cada uno de ustedes a inclinar sus rostros y dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Dios de toda gloria, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para alabarte por medio de nuestras oraciones, alabarte por medio de nuestros cánticos, alabarte, Señor, diciendo amén a tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tú en esta mañana dirijas a tu pueblo reunido, Señor, en casas, a exaltar tu nombre, a bendecir tu nombre, a reconocer que nos debemos a ti, a reconocer que nuestra vida en esta tierra, en nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida en comunidad como iglesia, depende de tu dirección. Padre, que tú por medio de tu Santo Espíritu siga obrando en nuestros corazones para que podamos vivir a la altura del llamado que tenemos. Gracias por permitirnos, Señor, poder dirigirnos, Señor, poder estar en contacto entre la iglesia, entre hermanos, y así alabar tu nombre. Padre, yo te ruego que tú guardes nuestros corazones, perdones nuestros pecados y nos permitas poder adorar tu nombre. Nosotros queremos acercarnos a ti, ciertamente reconociendo que lo hacemos no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió el camino, quien abrió la puerta para poder dirigirnos a ti, a tu trono de gracia. Oh Santo Espíritu, muévete en medio de tu iglesia para que nosotros podamos dirigirnos de una manera sincera, de una manera honesta y libre a alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias por todo lo que has orquestado en esta mañana. Gracias por las personas que hacen posible el poder mediar esta dirección para compartir con nuestros hermanos. Gracias por todo lo que haces, Señor, y lo que harás en esta mañana. Exáltate, pues, en medio de tu pueblo, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, llamen ahí con sus niños ahí reunidos, en casa. Si no, llamen a cada uno de ellos para que podamos tener la clase de niños en este momento. Buenos días, amiguitos. Siguiendo con el rol de esta semana, hoy día les voy a contar la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una pequeña historia que trae una maravillosa enseñanza. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Que aprendamos quién es Dios, quién es Jesús y cómo debemos andar en este mundo para ganar el perdón de Dios. Hoy día les voy a mostrar el gran amor y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Había un hombre que tenía 2 hijos. Cuando eran pequeños compartían juegos y las tareas que con tanto amor y cuidado les enseñaba su padre: a sembrar, a pastorear las ovejas, a cuidar el ganado, a cosechar y a dirigir los trabajadores de la tierra. El mayor de los hermanos siempre quiso agradarle, haciendo y obedeciendo las tareas que le daba su padre, mientras que el menor lo hacía de mala gana y perdía el tiempo pensando en fiestas, amigos, bebidas y tragos y todos los placeres que el mundo nos ofrece. Y pensó: ¿por qué no me voy a disfrutar del mundo en vez de estar sembrando y cuidando las ovejas de mi padre? Y se fue y le dijo a su padre: dame lo que me corresponde de mi herencia, porque quiero ir a ver el mundo. Su padre lo amaba y, llorando muy triste, le dio lo que le correspondía. Unos días después, que había vendido las propiedades, ganados, bienes
y todo lo que le dio su padre, se fue de la casa a un lugar muy lejano y donde disfrutaría y malgastaría su dinero sin control y sin límites. Pero, ¿qué pasó? Él sacaba y sacaba y sacaba el dinero sin control. Ya no había nada en la bolsa y hubo hambruna en aquel pueblo. No había alimento y vendió todo lo que tenía hasta quedarse solo con lo que tenía puesto. Sucio, con las ropas rotas y maloliente, con mucha hambre, llorando, se acercó a uno de los hombres del pueblo y le dijo que si le tenía un trabajo para que pudiera comer y calentarse. Entonces el hombre le dijo, lo único que tengo es para alimentar y cuidar a los cerdos. Refunfuñando se fue a dar de comer a los cerdos y mientras le daba de comer, vio apetitosa la comida de los cerdos, pero al acercarla a su boca, recordó que los sirvientes de su padre tenían mucha comida y un lugar donde descansar, lo cual ahora él no tenía. Entonces dijo, iré a mi padre y le pediré perdón y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Dame un trabajo como jornalero y así podré comer y tener un lugar donde descansar. Y sin pensarlo 2 veces, comenzó a regresar a su casa. ¿Y ustedes qué creen? El padre todos los días salía a la llanura a esperar a su hijo porque tenía la esperanza que él regresaría. Hasta que ese día llegó y divisando a lo lejos vio que su hijo venía. Entonces, ¿qué dicen? ¿Le riñó? ¿Le molestó? ¿Lo trató mal? No, llenándose de amor y misericordia, corrió a recibir a su hijo, abrazándole y dándole besos, mientras el hijo lloraba y le decía, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, no merezco llamarme hijo. No le dejó terminar lo que estaba diciendo y llamando a uno de sus criados le dijo, traedme el mejor vestido, un bonito anillo y las mejores sandalias, bañadle y vestirle y tráigame el buey engordado y hacer una fiesta para mi hijo, porque él ha regresado, se había perdido y es hallado. Y empezaron a regocijarse. Entonces el hijo mayor, que regresaba cansado, exhausto realizar el trabajo en la hacienda, escuchó a lo lejos música mientras él se acercaba a la casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué sucedía, mas él respondió, su hermano ha regresado y su padre le ha dado lo mejor y hasta mandó matar al buey engordado y celebran su regreso. Entonces, con gran enojo llamó a su padre y le dijo, Padre, tantos años yo te he servido y nunca te desobedecí y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, que ha malgastado tu dinero en mujeres, fiestas y amigos, mandas a matar el buey engordado y le das todo lo mejor. El hijo mayor estaba muy molesto, no quería entrar ni compartir con su hermano, pero el padre le rogaba y le dijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, mas es necesario hacer una fiesta porque tu hermano ha regresado. Estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es nuestro Padre, que está en los cielos, amiguitos, lleno de amor y perdón cuando nosotros nos arrepentimos y regresamos a Él. Cuando desobedecemos a nuestros padres,
o cogemos algo que no es nuestro, o cuando mentimos, o miramos mal a nuestros amiguitos. Él hace una fiesta cuando vamos a Él y le buscamos. Te invito a que repitan conmigo este hermoso versículo que nos da el Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Que Dios los bendiga. Agradecemos a la hermana por la clase a los niños. Ahora en esta oportunidad, hermanos, le vamos a pasar con nuestro hermano Daniel, que nos va a estar dirigiendo en estas dos alabanzas a nuestro Dios. La tierra le
hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable verdad, por la edad desdurará, inagotable caudal. Si fuera quita todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable verdad, por la edad desdurará, inagotable caudal. Hermanos, buenos días. Vamos a tener el tiempo de lectura bíblica. Busquemos, por favor, el libro de Romanos, en el capítulo 5. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias, Juan. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Los estamos extrañando. Anhelamos
ese tiempo en que volvamos a estar juntos otra vez. Bueno, seguimos mientras tanto alabando a nuestro Dios, unidos en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Ahora es momento de estudiar la palabra de Dios. Así que les pido, por favor, que todos tengan listas sus Biblias. Pueden ser estos libros, estos textos escritos, o puede ser también su celular. Lo importante es que tengan enfrente el texto de las Escrituras para ir siguiendo el estudio que hacemos versículo por versículo. Antes vamos a orar y pedir que Dios nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu amor derramado en Jesucristo a nuestro favor. Gracias por la cruz de Cristo y gracias por su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. Gracias por tu palabra, porque es tu voz, tu guía en medio de esta generación oscura, maligna en la cual vivimos. Señor, te pedimos que ahora nos dirijas y que nos enseñes la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en nuestro estudio consecutivo del libro de Romanos, hemos llegado al capítulo 8, lo que muchos consideran el capítulo más importante y más bello de toda la carta, y uno de los más esenciales en toda la Biblia. Se le ha llamado a este capítulo el Monte Everest, en una imponente cordillera de diferentes montañas. Se le ha llamado el santuario de la catedral de la fe cristiana. El pastor John MacArthur dice que estudiarlo nos lleva a la presencia de Dios mismo. El pastor Stephen Cole, él dice con justa razón, si tú estás luchando con la culpa, lee Romanos 8. Si has caído en el pecado, lee Romanos 8. Si estás pasando por pruebas, lee Romanos 8. Si tienes dudas de tu salvación, lee Romanos 8. Este es el gran capítulo del Espíritu Santo. La palabra espíritu en griego, neuma, se repite 21 veces en este capítulo. Presta atención, esto no significa que el tema central del capítulo sea el Espíritu Santo como persona o como Dios, o que su naturaleza, su esencia, sea la enseñanza de este capítulo. En lugar de eso, Pablo se enfoca más bien en lo que hace el Espíritu Santo, en las bendiciones que el Espíritu da a todos los que están en Cristo. Sin embargo, quiero ser más específico todavía, porque las bendiciones del Espíritu Santo que se mencionan en Romanos 8 tienen que ver con un tema esencial, que es nuestra seguridad eterna. Como dijo el gran comentarista del siglo XIX, Frédéric Godet, él dijo, este es el capítulo que empieza diciendo, no hay condenación, en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y termina diciendo, no hay separación. Último versículo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor Martin Lloyd Jones dijo también, me atrevo a decir que el gran tema del capítulo 8 no es la santificación, sino la seguridad del creyente. Permíteme decírtelo simplemente. Los que realmente están en Cristo poseen el Espíritu Santo. Los que realmente están en Cristo poseen el Espíritu Santo. Han sido sellados con Él, mora en ellos. Y por lo tanto, son hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si tenemos el Espíritu, estamos seguros en Él. ¿Cómo se relaciona este capítulo 8 con todo lo que Pablo ha dicho antes en su carta? Bueno, quiero que notes con cuidado las dos primeras palabras con las que empieza el versículo 1, porque son cruciales. Pablo dice, ahora pues.
Y este pues indica que Pablo está dando una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La conexión con el capítulo 5 de Romanos es muy clara, porque la palabra condenación, katakrima en el griego, solamente se usa en Romanos capítulo 5 y capítulo 8. Así que Pablo está haciendo una conexión en esta primera frase del versículo 1 del capítulo 8 con Romanos 5. Mira, Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el pecado de Adán, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y también el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación, otra vez nuestra palabra, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, según Romanos 5, la condenación, la muerte eterna, es para los que están en Adán. Pero para los que están unidos a Cristo, no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1. Pero esa no es la única conexión, hay otras. Mira también, capítulo 7, versículo 6, dice allí claramente que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí Pablo establece claramente que hemos muerto a la ley de Moisés para servir bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Esa es la condición de aquel que ha sido regenerado por Dios. Ha sido trasladado, y esta ilustración la hemos dado muchas veces, ha sido trasladado de la esfera de la muerte, del pecado y de la ley a la esfera de la gracia, de la vida, que es controlada por el Espíritu de Dios. Así que esta pequeña frase, en el capítulo 7, versículo 6, cuando dice que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, es un anticipo de la vida en el Espíritu que Pablo describe en el capítulo 8. Pero además hay otra conexión más, como mencioné en el último mensaje que tuvimos de Romanos 7. Romanos 8 es la solución al dilema del hombre dividido en Romanos 7. ¿Recuerdas? Antes de conocer a Cristo, Pablo fue un fariseo, un hombre moral, un hombre religioso, que quería obedecer la ley, pensaba que obedeciendo perfectamente la ley podría ir al cielo y tener la vida eterna. Pero el pecado que moraba en él lo engañó y lo condenó, usando la ley que él quería guardar. Así que él gritó con desesperación al final del capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte eterna? Romanos 8 es la respuesta. Mira el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa liberación de la esclavitud del pecado y la victoria sobre la muerte, también Pablo ya lo había enseñado en Romanos 6. Entonces, lo que Pablo está haciendo en Romanos 8 es que está tomando varios de los temas que él ya ha expuesto en los capítulos 5, 6 y 7, y los está expandiendo en el capítulo 8, pero a la luz del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu ocupa un lugar central en este capítulo. Los poderes contra los que se enfrenta el Espíritu Santo y a los cuales vence son los mismos que ya hemos visto antes en nuestro estudio.
la carne, el pecado, la ley, la muerte, el espíritu vence. Y es lo que tenemos en Romanos 8. La primera sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Del 1 al 13. De acuerdo a mi estudio del texto, Dios mediante, vamos a cubrir estos primeros 13 versículos en 4 semanas. 4 sermones para la primera sección de Romanos 8. La palabra clave aquí es vida. Vida. Por su fe en la obra de Cristo en la cruz, el cristiano ha pasado de muerte a vida. Y sobre esa realidad es que Pablo puede decir, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Quien hace esa obra maravillosa de trasladarnos de muerte a vida, de regenerarnos, de darnos la vida eterna, es el Espíritu de vida. Entonces, hermanos, cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está activa en la salvación del ser humano. Mi oración, mi deseo más profundo es que cada uno de ustedes esté seguro de su salvación. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que has sido librado de la condenación eterna? ¿Estás seguro que no irás al infierno, sino que vivirás para siempre con Dios en su reino eterno? ¿Estás seguro que Él te ha redimido, que Él te ha limpiado del pecado por la obra de Dios en Cristo Jesús, mediante su Espíritu Santo? ¿Estás seguro? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Antes de leer, permíteme una pequeña aclaración. La frase final del versículo 1 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No está en el original. Es una repetición de la última frase del versículo 4. Así que cuando lea, no voy a mencionar esa última frase, ni tampoco la voy a explicar en mi exposición, porque no es parte del texto bíblico. Ahora sí, leamos Romanos 8, del 1 al 4. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay aquí 3 verdades tremendamente profundas y maravillosas para todos aquellos que están en Cristo. En primer lugar, la liberación del pecado y de la muerte es por el poder del Espíritu Santo. Lo repito, la liberación del pecado y de la muerte eterna, es por el poder del Espíritu Santo. Mira otra vez las palabras iniciales en el versículo 1. Dice allí, ahora pues. La palabra ahora es esencial. El comentarista Thomas Schreiner dice que esta es una palabra escatológica, del fin de los tiempos, porque marca la inauguración de una nueva era en la historia de la salvación. Esa nueva era ha comenzado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos ya en la consumación. Ahora vivimos en los últimos tiempos, en la nueva era del Espíritu Santo. Mira cómo esta misma frase Pablo la usa en el capítulo 3, en el versículo 21. 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. También observa en Romanos capítulo 6, el versículo 22, 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y también en el capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Después de todo lo que hemos visto en los primeros 7 capítulos de Romanos, esta es la gran conclusión. Esta es la esencia de la fe cristiana. Ahora no hay condenación, no hay ira de Dios, no hay separación eterna para todos los que están en Cristo. Somos libres de la pena, libres del castigo del pecado. En otras palabras, Cristo nos ha salvado de la ira de Dios, nos ha salvado de la separación eterna de Él en el infierno. Como Pablo pregunta también en Romanos 8:34 de forma muy confiada, él dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo ya murió por mí. ¿Quién condenará si Cristo ya murió? Él fue mi sustituto. Él sufrió mi castigo. Él pagó la deuda infinita e impagable que yo tenía con Dios. Por su cruz logró la reconciliación del pecador con su creador. Pablo aquí es absoluto, es enfático. Los que estamos en Cristo disfrutamos de todos los beneficios de su muerte. Y uno de los beneficios más preciosos es que ya no estamos destituidos de su gloria. Ya no somos enemigos, sino somos hijos amados, reconciliados con Dios. En Adán todos morimos, pero en Cristo somos justificados. Condenación y justificación son opuestos. Lo hemos visto. 5:18, por ejemplo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por naturaleza éramos hijos de ira, pero en Cristo somos justificados. Además, estábamos bajo la maldición de la ley, pero en el momento de creer en Cristo fuimos declarados justos, libres de la culpa y libres de la condenación por nuestra fe sola en el Señor Jesucristo. Esto no es un invento de Pablo. El mismo Señor Jesús lo enseñó a sus discípulos. Observa cómo lo dice él en Juan 5:24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de esto se desprende que no todos pueden decir que la condenación ya no está sobre ellos. No todos pueden decir que no irán al infierno. Solamente los que están en Cristo, solo los que han creído en Él como Señor y Salvador, pueden estar seguros de su salvación eterna. Ahora, no tienes por qué quedarte en tu condición perdida. No tienes por qué estar inseguro. El Señor Jesús mismo te invita y te dice, ven y toma gratuitamente de las aguas de la salvación. Arrepiéntete, confía en mí, ríndete a mí. Considérame tu Señor y tu Salvador. Regresando a Romanos 8, el versículo 2
nos indica por qué no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra de liberación. Se habla mucho en nuestros días de la liberación, que hay que liberarlos de sus demonios, hay que liberarlos de sus pecados. Nadie lo puede hacer, sino solo, como dice este versículo, el Espíritu Santo. Observa bien cómo Pablo utiliza la palabra ley en este versículo, porque puede causar un poco de confusión, pero en este caso Pablo no está hablando de la ley de Moisés. En ninguna de las dos menciones en este versículo está hablando de la ley de Moisés. Más bien utiliza la palabra ley con el sentido de principio, de autoridad, de poder. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley del Espíritu de vida, refiriéndose al Espíritu Santo que viene al creyente con poder y con autoridad, ese Espíritu nos da vida y nos libera del principio de la ley, del poder, de la autoridad, del pecado y de la muerte. Esta misma frase ya la habíamos visto en el capítulo 7, versículo 23. Allí se refiere al pecado, al principio del pecado que mora en mí, como incrédulo. ¿Recuerdas? Pablo en su vida anterior se deleitaba en su mente en la ley de Moisés. Él quería hacer lo correcto, pero veía otra ley en sus miembros, otra autoridad, otro principio en sus miembros que lo llevaba prisionero, lo llevaba cautivo, lo llevaba esclavo a esa ley del pecado, a ese principio del pecado que estaba en sus miembros. Él era esclavo del pecado. Sí, Pablo, antes de convertirse, era moral, era religioso, era sincero, pero no era creyente. Era esclavo del pecado. Mira lo que dice ahí, en el versículo 23, 7:23. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que quiere agradar a Dios, que quiere obedecer su palabra y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y observa su desesperación en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está sujeto a la muerte eterna. Y Romanos 8:2 es la respuesta a su desesperación, a su perdición. Quien te puede librar es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra vez léelo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, esa ley que se menciona en 7:23, y de la muerte, esa muerte que se menciona en 7:24. En otras palabras, el poder del Espíritu, característico de la nueva vida en Cristo, es el que me libra de la condenación del pecado y del poder de la muerte, característicos de la vieja vida en Adán. ¿Ves la clara explicación de Pablo? Está diciendo, para aquellos que están unidos a Cristo, no hay condenación eterna, porque al estar en Cristo, hemos sido librados por su espíritu de la esfera donde dominaban el pecado y la muerte. Pablo aquí está enfocando su argumentación en la obra, en la agencia del Espíritu Santo en nuestra liberación, en nuestra salvación. Ya sabíamos, leyendo Romanos 6, Romanos 7, que aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo ha sido trasladado del reino de la muerte al reino de la vida. Pero acá hay un concepto nuevo, porque dice que el agente de ese traslado, de esa liberación, es el Espíritu Santo. Él es quien nos da la vida. Él es quien nos da la libertad. El cristiano no tiene que esforzarse por alcanzar la vida eterna o por alcanzar la libertad del pecado. No, ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos sido liberados por su Espíritu Santo. Ya tenemos vida. Pero esto es importante.
esta vida y esta liberación efectuada por el Espíritu Santo ocurre en la esfera de Cristo, es decir, en unión con Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por eso nuevamente te exhorto otra vez, ven a Cristo. No te pierdas para siempre. Que el pecado no te destruya. No quiero que vayas al infierno. Mientras continúes viviendo en esta tierra, hay esperanza, hay liberación, hay perdón en Cristo. Cuando estés en Él, por la obra del Espíritu, ya no hay condenación, sino solo seguridad. Entonces, lo que hemos visto, en primer lugar, primera verdad teológica profunda y maravillosa, es que somos liberados del poder del pecado y del poder de la muerte por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el fundamento de esa liberación, el fundamento de la salvación de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu nos da vida y nos da libertad. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Aquí hay una cadena argumentativa. ¿Notas otra vez la palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 3. Es que aquí, versículo 3 y 4, Pablo coloca el fundamento de nuestra salvación. El Espíritu te libera. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza a explicar. Lo primero que dice es que la ley de Moisés no puede salvarnos. Esa es la enseñanza central de Pablo en cuanto a la ley. Ya lo hemos oído varias veces. Por ejemplo, Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te condena. La ley no puede salvarte. Romanos 4:15, pues la ley produce ira. Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento de la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la ley, me engañó y por él me mató. Entonces la ley nos muestra lo pecador que somos y también nos condena. Pero como dijimos también en Romanos 7, la culpa no es de la ley. La ley de Dios es santa, justa y buena. Pero el pecado que mora en mí usó la ley para engañarme, para producir más pecado en mí y para matarme. Y es lo mismo que dice este versículo 3, solo que con otras palabras. Dice, lo que era imposible para la ley. ¿Y qué cosa es imposible para la ley? Salvarnos, liberarnos del poder del pecado y de la muerte, darnos vida, librarnos de la condenación. Es imposible para la ley de Moisés, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque era débil por la carne. La ley no pudo salvarnos porque era débil debido a la carne. ¿Qué carne? Nuestra carne. La carne es esa esfera en la cual vivíamos antes de convertirnos en cristianos. Cuando estábamos totalmente enfocados en las cosas del mundo y las amábamos y las valorábamos y eran nuestras prioridades. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la incapacidad, la debilidad de la ley se encuentra no en su contenido, porque es un contenido santo, es inspirado por Dios. Pero la debilidad de la ley se encuentra en mí, en ti, en la naturaleza corrupta del ser humano. Pero, gloria a Dios, porque aquello que la ley
no podía hacer, Dios lo hizo. Dios nos liberó, Dios nos salvó, Dios nos redimió. Ahí lo dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo? También lo dice. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y no pasemos tan rápido esta frase, porque nos enseña una verdad tremenda, increíble. El hecho que Dios haya enviado a su Hijo significa que la existencia de Cristo no comenzó con su nacimiento en Belén, no comenzó con su concepción en el vientre de María, sino que Él ha sido hijo desde siempre, desde la eternidad. Él habitaba en la gloria de su Padre en comunión íntima y profunda en el consejo de la Trinidad, desde siempre y para siempre. Pero llegado el momento, se cumplió lo que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento. Llegada la hora, se cumplió lo que Dios ya había determinado desde antes del inicio del tiempo, desde antes del inicio del mundo, en el consejo de la Trinidad. ¿Qué había determinado? La venida del Hijo en forma humana, la encarnación. Mira cómo lo dice Pablo también en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo correcto que Él había determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero mira más lo que dice en Romanos 8:3. Mira el texto otra vez. Dios envió a su Hijo, dice allí, en semejanza de carne de pecado. Otra frase difícil que necesitamos explicar. ¿Por qué simplemente Pablo no dijo que Cristo vino en carne? Bueno, dice carne de pecado porque quiere enfatizar que Jesucristo realmente entró en la esfera en que nosotros vivimos. Él se sometió voluntariamente a las fragilidades de nuestra carne. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él se cansó, él sudó. Él se expuso a la tentación del pecado en un mundo donde la iniquidad y la maldad y la muerte reinan. Pero al decir carne de pecado, Pablo también sabe que puede ser malentendido, porque Pablo no quiere que nadie vaya a pensar que Jesús pudo pecar o que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa como nosotros. Y por eso añade una frase más. Él vino en semejanza de carne de pecado. Es una frase construida cuidadosamente. La palabra semejanza no nos enseña que Jesús solamente tenía una apariencia humana. Eso es una herejía. No, Él realmente fue un ser humano completo, espíritu y cuerpo humanos, y participó completamente en toda nuestra condición humana, pero sin pecado. Entonces, Dios, por su gran amor, envió a su Hijo al mundo. Jesús se encarnó, participando de nuestra naturaleza humana en todo, pero sin pecado. Y también dice que fue enviado, mira la otra frase, a causa del pecado. A causa del pecado. Ahora, esa es una traducción literal que hace la Reina Valera, pero que necesita ser interpretada. Esa frase que usa Pablo es una frase que se usa muchísimas veces en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta. Y se utiliza para referirse al sacrificio por el pecado.
Por eso así lo traducen otras versiones. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice que envió a su Hijo como ofrenda por el pecado. No dice a causa del pecado, sino como ofrenda por el pecado. La NBI dice que envió a su Hijo para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Dios habla hoy, dice que envió a su Hijo como sacrificio por el pecado. Entonces, todas las demás versiones captan bien la idea. Esta frase nos indica cuál fue la razón por la que Jesucristo se encarnó. Él vino con un propósito, y fue un propósito sacrificial. Vino para dar su vida por el pecado del mundo. ¿No te hace acordar lo que dice Juan 3:16 también? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, efectivamente, como dice la última frase del versículo 3, aquí en Romanos 8, efectivamente condenó al pecado en la carne. ¿La carne de quién? De su propio Hijo. ¿Observas ahí otra vez la palabra condenar? Ya lo dije, es un término judicial, significa dictar la sentencia de muerte, pero en este caso significa también ejecutar la sentencia de muerte. Entonces se refiere a la acción divina que castiga el pecado en el cuerpo de Cristo, en la cruz de Cristo. Como nuestro sustituto, Él sufrió la ira de Dios sobre su propio ser. Aunque no tuvo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Como dice Douglas Moo, la condenación que nuestros pecados merecían fue derramada sobre Cristo. Y por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él ya la sufrió por ti. Un famoso pastor decía que en el caso de los cristianos, nuestra condenación está en el pasado, en la cruz de Cristo, y ya no hay condenación hacia el futuro. Pero en el caso de los incrédulos, su condenación está en el futuro, en el juicio eterno. Sobre la base de la cruz de Cristo, el Espíritu de Dios nos dio vida eterna y nos dio libertad de la esclavitud, de la maldad. La cruz de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Sin cruz no hay salvación. La tercera verdad teológica, muy importante y que nos da mucho ánimo, es que el propósito de la cruz es la imputación de justicia a todos los que creen en Cristo. Lo digo otra vez, despacio. El propósito de la cruz, por eso comienza el versículo 4 con la palabra para. El propósito de la cruz es la imputación de justicia a todos los que creen en Cristo. ¿Por qué Dios condenó al pecado en la cruz de Cristo? ¿Para qué? Dice aquí que fue para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa esa frase? ¿Cómo se cumple la justicia que la ley de Dios demanda en nosotros? Por medio de la muerte de Cristo. Muchos aquí, varios comentaristas que yo respeto, han dicho que ahora que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido capacitados por Él para cumplir la ley. Ahora sí, ya podemos obedecer la ley de Moisés como regla de nuestra vida. Ellos dicen que ahora en Cristo sí podemos cumplir la ley moral de Dios y debemos vivir bajo sus preceptos. Pero, la palabra cumplir está aquí en voz pasiva. En el original está en voz pasiva, para que la justicia de la ley se cumpliese. No que nosotros la cumplamos, sino que se cumpliese en nosotros. En otras palabras, cumplir la justicia de la ley no es algo que nosotros hacemos,
sino es algo que Dios hace en nosotros. Además, aunque quisiéramos, ahora que somos cristianos, aunque ya quisiéramos cumplir la justicia de la ley, no podríamos cumplir con los requerimientos de la ley, porque lo que ella demanda es que seamos perfectos en obediencia y no podemos. Aún estamos en este cuerpo, en este mundo. El único que ha cumplido las justas y buenas demandas de la ley de forma impecable fue nuestro Señor Jesucristo. Así que, como sustituto en la cruz, no solamente pagó el castigo por nuestros pecados, sino que Él también vivió una vida de obediencia perfecta que Dios imputa a nuestra cuenta en el momento de la salvación. Ese es el dulce intercambio. Esa es la preciosa transacción en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 es un versículo muy conocido, nos enseña la misma verdad. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, el Hijo de Dios, inmaculado, intachable, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, como dice este versículo, la justicia de la ley se cumplió en nosotros, no por nuestra obediencia a la ley, sino por estar en Cristo. En Él fuimos perdonados de nuestros pecados. En Él fuimos declarados justos por nuestra fe en su sacrificio perfecto. Pero no solamente hemos sido declarados justos, sino que también hemos sido hechos justos porque el Padre tomó la justicia de su Hijo y la imputó a nuestro favor. ¿Qué tal salvación? ¿Qué tal salvación? Pablo concluye este pasaje precioso describiendo a los creyentes. Para resumir, los creyentes son los que están en Cristo. Han sido justificados por su fe en Cristo. Son libres del castigo de la ira de Dios. No hay ninguna condenación, dice, para ellos. ¿Por qué? Versículo 2, porque el Espíritu los ha libertado del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Versículo 3, sobre la base del sacrificio de Cristo. Dios castigó nuestros pecados en su cruz e imputó su justicia a nuestra cuenta. Eso somos nosotros. La última frase, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué termina así? ¿Por qué termina con esa frase? Es que una conducta guiada por el Espíritu Santo, una persona que anda, que camina, que vive, controlada por el Espíritu Santo, no por la carne, es una persona en la cual esa transacción ha ocurrido. El fruto del Espíritu es una marca, es una evidencia de que ese intercambio, de que esa transacción ha ocurrido. Las esferas de la carne y del Espíritu se oponen entre sí. Y como vamos a ver en este capítulo, andar, pensar, ocuparse en la carne son las marcas del no regenerado, de aquel que está dirigido por los valores del mundo. Pero andar, pensar y ocuparse en el Espíritu son las marcas del creyente genuino, aquel que vive en la esfera del Espíritu y está controlado por él. Es muy claro. No somos justificados por nuestra obediencia a la ley, sino por la obra de Dios el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo, y también somos justificados por la obra del Hijo al morir en la cruz, y también por la obra del Espíritu al librarnos del pecado y de la muerte y darnos vida. Y el fruto de esa obra de la Trinidad, el fruto de esa salvación
tan grande es una vida santa, bajo el control del Espíritu Santo. Y por eso Pablo termina diciendo, ¿quiénes son estos? Nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? El diablo no quiere que entiendas ni creas estas verdades. Tapa tus oídos al diablo. Dale la espalda. Renuncia a sus caminos y a sus mentiras. Cree en el Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección de los muertos, en que tiene poder para darte vida y darte libertad por medio de su Espíritu Santo. Arrepiéntete y cree y serás salvo. Y podrás decir, sí, ya no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por tu amor tan grande manifestado en la cruz de Cristo. Gracias porque todos aquellos que estamos en Él ya no tenemos condenación. Ya no hay ira, ya no hay separación eterna, ya no hay infierno, sino solamente una expectativa gloriosa de vida eterna, de gozo eterno, de herencia eterna. Gracias por esta esperanza y gracias por esta seguridad que nos das. Una confianza cimentada no en mis obras, no en mis méritos, sino en la obra de Cristo, en la obra del Padre, en la obra del Espíritu, en mi vida. Gracias, Señor. Te pido por los que no te conocen. Te pido por los que todavía son esclavos de la maldad. Por aquellos que todavía solamente tienen una horrenda expectativa de sufrimiento eterno. Sálvalos. Concédeles la fe para creer en tu Hijo Jesús. Que se arrepientan de sus pecados. Que doblen sus rodillas delante del Señor y Salvador Jesucristo. Y que lo hagan ahora. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, pastor, por el mensaje. Ahora, hermanos, por favor, vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por todas tus bendiciones, Dios. Gracias también, Padre, por todo lo que tú nos ofreces y nos das que no merecemos, Señor. Bendice a todos los hermanos que ofrendan, Dios, con alegría para ti, Señor. Y Padre, te pido que obres en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, para que todos, Señor, ofrendemos con cariño para ti, Señor, para tu obra, para tu gloria y tu honra. Bendice al dador alegre, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos amados, gracias por haber estado en esta transmisión del culto. Sigamos orando siempre los unos por los otros. Hay otras oportunidades durante la semana que puedes aprovechar también. Estamos comenzando un estudio de Primera de Tesalonicenses los días martes y jueves a las 6 de la tarde. Así que conéctate el día martes. Ya sabes que el link siempre se comparte en Facebook y también en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Así que aprovecha esta oportunidad también. Y hay un libro que estamos leyendo junto a hermanos de otras iglesias también, que es el libro que se llama La Sana Doctrina. Y vamos a estar conversando acerca de ese libro los domingos a las 6 de la tarde. Ahora, esto es solamente para aquellos que se han inscrito, aquellos que quieren participar en este grupo
de lectura. Así que anímate y participa también en la lectura del libro de la sana doctrina. Gracias, hermanos. Gracias por su atención y vamos a terminar orando este tiempo. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, por el amor infinito que tú mostraste en la cruz del Calvario. Gracias porque tenemos nuestros pecados perdonados en Cristo y tenemos también el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da la vida y nos da el poder, el gozo, la esperanza para vivir para ti. Señor, cuídanos durante esta semana, continúa proveyendo para cada hermano, cada hermana de nuestra iglesia. Continúa guardándonos en salud, protegiéndonos, pero también, principalmente, continúa dándonos la fe, la perseverancia para seguir glorificando tu nombre, seguir obedeciendo. Que cuando termine esta prueba salgamos fortalecidos, que nuestra fe esté refinada como el oro y nuestros ojos espirituales enfocados en ti. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.